Buenas noches, alumnos. Hoy día vamos a tocar física, vectores. Por si acaso, alumnos, no se olviden, hay que cumplir. Por definición, un vector es la representación de una fuerza. Una fuerza se representa mediante una línea con una flecha. Este punto de acá es el punto de aplicación de la fuerza. Este tamaño que tendría se llama módulo, o sea, es la intensidad de la fuerza, es cuánta fuerza se aplica. Esa intensidad se da en newtons. Estos puntitos imaginarios es la dirección, o sea, es el sitio por donde se desplaza el módulo. Imaginemos que este de acá es el eje X, esta inclinación que vemos acá θ es el ángulo que hace con el eje horizontal, y este sería el punto de origen. Esos serían los elementos del vector: módulo, ángulo de inclinación, dirección, origen. Bien, los vectores se suman, se restan y se pueden resolver mediante el método gráfico y el método analítico. Veamos, por ejemplo, en este método gráfico, veamos un módulo. ¿Cuánto mediría el vector resultante de A más B más C? El vector resultante sería aquel que empieza en la cadena de vectores y termina en la punta o en la cabeza de flecha del último vector. Entonces, uno el inicio con la parte final de la cadena de vectores y le tomo la medida y mide 15 unidades. Si hubiera un vector aquí representado no con línea punteada, sino con una línea hecha, ese vector sería un vector diferente a la línea punteada. Este vector rojo reemplazaría al A, al B y al C, ¿no? Entonces, pero si ese vector rojo hubiera venido dibujado ahí, la resultante sería 2 veces A, B, C. Si le llamamos a este D, sería 2 veces D, ¿no? A por A, B y C me da de aquí a acá, si no hubiera nada, me da un D, pero al haber otro vector aquí, entonces ya sería la respuesta 2D en vectores. Pero a nivel de módulo, la distancia desde el inicio hasta el fin es 15. Una cosa es resultante vectorial y otra cosa es módulo o intensidad. Bien, a ver, veamos este ejemplo de acá. ¿Cuál sería la resultante de ese sistema de vectores? Analizo y me doy cuenta que empieza por A. A más B más C más D. Y me doy cuenta que del inicio de A hasta el fin de la cadena en D hay un vector E ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería que por A más B más C y más D debería haber una resultante E, pero hay un vector en línea ahí dibujado que es otro vector que no tiene que ver con la suma de los 4 anteriores. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? La respuesta sería 2 veces E. ¿Cuál sería la resultante de este ejemplo 2? 12. A ver, veamos por ejemplo el número 13. A ver, yo veo que A va hacia acá y hacia acá, y su resultante de A y B sería E. Muy bien. También veo que C y D van de aquí hasta acá. Si no existiera ese vector E, habría una resultante de A más B que mediría como E. También C más D mediría como E. Pero como E está graficado y esto no es línea punteada, entonces ese E no tiene que ver nada con los dos vectores anteriores. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Sería 3E. A ver, veamos.
Veamos este ejemplo número 4. Así como acá, saquemos el módulo. A ver, a este le vamos a poner A, a este le vamos a poner B, a este le vamos a poner C y a este le vamos a poner D. Por AB, en dirección hacia allá, mediría la resultante del punto de inicio de A hasta el punto final de B, mediría 8, más 8. Pero el vector C y el vector D también del inicio de C hasta el final de D, esto vale 5 unidades. También de aquí en esa dirección. El primero busca la dirección de aquí para acá, el segundo busca la dirección de aquí hasta acá. O sea, los dos van hacia allá en la misma dirección, por lo tanto se suman. Y la resultante de este vector sería, de este sistema vectorial sería 8 más 5, 13 unidades. Esto en forma de módulo. Veamos otro nuevamente en el tipo de vectores. Si yo doy un inicio acá en A, tendría que sumar A más B más C más D y más E. A ver cuál sería la respuesta ahí. La respuesta sería 0, ¿no? Y le voy a explicar por qué. A más B más C más D y más E igual 0. ¿Por qué? Porque constituyen una cadena cerrada de vectores. El punto de inicio de este vector y el punto final coinciden en el mismo punto, es decir, no hay desplazamiento, no es como de aquí se desplazaba hasta acá, punto de inicio, punto final. Aquí el punto de inicio coincide con el punto final, o sea, no hay ningún desplazamiento, por lo tanto la resultante de un sistema de vectores cerrados es igual a 0. Los vectores también se pueden calcular por el método analítico. En el método analítico se utiliza solamente para dos vectores concurrentes. ¿Qué significa concurrentes? Que parten de un mismo punto haciendo un ángulo. Vamos a tratar en este tema nada más a los ángulos menores de 90 grados. Entonces tengo el vector A y el vector B y me piden hallar su resultante. Si yo proyecto una paralela B y proyecto una paralela A, la intersección de esas dos proyecciones llegaría hasta aquí, y esa sería la resultante de la suma de los vectores A y B, ¿no? Y esa resultante tendría este módulo. Perdón, falta algo ahí. R cuadrado sería igual al cuadrado del vector A, cuadrado del vector B, más el doble del primero por el segundo, multiplicado por el coseno de este ángulo. ¿Y qué pasa si los vectores hicieran un ángulo igual a 90 grados, como acá? Si los vectores hacen un ángulo de 90 grados, esta partecita de aquí se anula, porque el ángulo sería 90, y coseno de 90 es 0. Entonces 2AB por 0, todo esto se volvería 0. Y me quedaría solamente esta partecita hasta aquí, que es la que estamos colocando acá. Entonces para dos vectores que hacen un ángulo recto, la resultante se hallaría mediante esa fórmula. Bien, jóvenes, vamos a hacer ejercicios de esta parte teórica. Vamos a hacer ejercicios de esta parte teórica. Jóvenes, vamos a resolver estos problemas que están aquí. A ver, vamos a aplicar la teoría aquí. Estos dos vectores, por ejemplo, hacen un ángulo de 90 grados. Podemos aplicarle la fórmula que veíamos anteriormente, ¿no? La fórmula que decía r cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado.
Bien, a ver, R cuadrado, ¿cuál sería la resultante de esos dos vectores? Sería A dice que vale 5, sería 5 al cuadrado. B vale 12, sería 12 al cuadrado. Estamos hablando de 144 más 25, 169. Sacando la raíz, la resultante de los vectores A y B me diría 13 unidades. Bien. A ver, acá en forma vectorial. Veamos en forma vectorial cómo resolvemos este problema. Vemos un inicio acá de un grupo de vectores A, B y C, cuyo inicio es aquí, cuyo final es acá. Entonces podemos decir que A más B más C tiene un inicio y un final acá que equivale al vector G. Por otro lado vemos de que F, E y D inician aquí y terminan acá. Por lo tanto, F más E más D tienen una resultante que es igual o equivalente al vector G. Y por otro lado, este vector G existe, no está en líneas punteadas, por lo tanto es un vector que hay que sumar también. Por lo tanto, la respuesta sería de este problema, ¿cuál es la resultante vectorial? Sería 3G. A ver, veamos acá en forma de módulos o unidades. Miren, si tomamos esta dirección, si tomamos esta dirección como positiva, entonces tendremos que tomar esta dirección como negativa para este problema. A ver, en los vectores AB, para los vectores AB, vemos que la dirección es hacia la derecha, ¿no? Pero para los vectores, vamos a ponerle el nombre recién, CD, pero para los vectores C y D, vemos que la dirección es hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí no se trata de una suma, sino más bien se trata de una resta. Entonces, A más B, miren desde este punto hasta este punto, que sería la suma de 5 más 12, 17, ¿no? Entonces, en módulo, A más B igual 17. Y C y D en módulo, C y D, tomando convencionalmente que esta dirección es negativa, sería menos, aquí empieza C y termina aquí. ¿Cuánto es? 12 unidades, menos 12 unidades. Hacemos una resta y la resultante sería 5 unidades. Bien, vamos a aplicar la fórmula analítica. Vamos a aplicar la fórmula analítica para el problema 4. Vemos que son dos vectores concurrentes que hacen un ángulo de 60 grados. No olvidemos, muchachos, que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? A ver, imaginemos la resultante de ese sistema de vectores. Imaginemos que imaginemos pues de que la resultante de ese sistema de vectores vendría a tener este tamaño más o menos, ¿no? Esta sería la resultante. ¿Y cuál sería el módulo de la resultante? Voy a escribir la fórmula. R cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado más 2 por el vector A por el vector B por el coseno del ángulo. Ahí está. Reemplazando los valores tendríamos que A es 5 al cuadrado sería 25, 8 al cuadrado sería 64 y 2 por 5 y por 8 y por el coseno del ángulo. Coseno de 60, cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 1/2. Podemos anular ahí este 2 con el 2 de abajo. Entonces vamos a tener
aquí vamos a tener 89 y aquí vamos a tener 5 por 8, 40. Entonces r cuadrado sería igual a 129. 129 no tiene raíz, o sea lo vamos a dejar indicado ahí. La resultante sería raíz de 129 unidades. Muy bien, jóvenes, esos serían los ejemplos. Inmediatamente les voy a dejar unos ejercicios. Bien, jóvenes, ahí tienen su tarea. Nos estamos viendo en un próximo video. Empieza de nuevo, empieza de nuevo.